Hola, ¿qué tal amigos de Impacto Informa Clásico? El que tuvimos hoy, Bayern Múnich de Luis Díaz le ganó un partidazo en el Signal Iduna Park 3-2 ante el Borussia Dortmund por la fecha 24 de la Bundesliga. Los gigantes de Baviera tendrán un reto exigente en el campeonato alemán. Un partido que el Bayern de Múnich comenzó perdiendo, pero que a medida que transcurría el partido se fue metiendo poco a poco hasta lograr la victoria. 3 puntos que lo ubican a 11 del segundo puesto. Un partido realmente sufrido por el equipo del Bayern de Múnich. De esta manera la Bundesliga comenzaba su recta final de cara a lo que será la definición de la temporada 2025-2026 y los gigantes de Baviera tenían un duelo clave para lo que será la conquista de su título número 35 a nivel local. En el minuto 25, Nico Stoltenberg llegaba de cabeza a ganarle la marca a Jonathan Tah y Harry Kane para sacar un cabezazo y colocar el 1-0 en el Signal Iduna Park. En el minuto 30, el Borussia Dortmund se tomaba confianza en el campo de juego y calmaba el dominio del Bayern Múnich. De esta manera llegaría el descanso, llegaría el final del primer tiempo. Borussia Dortmund ganaba bien el partido. Pese al dominio inicial del Bayern Múnich, un gol de Nico Stoltenberg le daba la ventaja a los negriamarillos de cara al refresco en las duchas. Pero en el minuto 53, el huracán Harry Kane empataría el partido tras un gran pase de Joshua Kimmich en medio de la defensa y aprovechaba la salida de Gregor Kobel y colocaba el 1-1 en el Signal Iduna Park. En el minuto 68, falta de Nico Stoltenberg sobre Alexander Pavlovic y allí entonces el jugador Harry Kane convertiría doblete porque marcaba el gol de tiro penal pese al intento de Gregor Kobel de atajar. El tiro fue al palo de la mano derecha y los gigantes de Baviera se adelantaban en el marcador 2-1 en el Signal Iduna Park. Pero en el minuto 86 el capitán Joshua Kimmich aprovechó el rebote que dejó la defensa del Borussia Dortmund y sacó un remate de primera intención al palo de la mano derecha y colocaba el 2-3 en el Signal Iduna Park. De esta manera el gigante de Baviera, como también es conocido el Bayern de Múnich, gracias a un doblete de Harry Kane, se llevó los 13 puntos, queda a 11 del segundo en la tabla. Lucho Díaz tuvo una participación un poco discreta, a pesar de que fue clave en el segundo gol del Bayern de Múnich. Un clásico sufrido, un partido que realmente lo sufrieron tanto los del Dortmund como los del Bayern de Múnich. Pasamos a otras noticias porque Kylian Mbappé, tal y como comentó su entrenador Álvaro Arbeloa, no está bien. La rodilla izquierda, un problema que venía avisando desde hace semanas, obliga al delantero del Real Madrid a parar y estar 3 semanas más de baja, con una fecha marcada en rojo en Valdebebas el martes 17 de marzo. Ese día, si todo evoluciona como esperan el jugador y el club, sería el regreso en la vuelta de los octavos de Champions contra el Manchester City de Guardiola, el escenario perfecto y también el más peligroso si se fuerza antes de tiempo. El plan, según información que se ha conocido, es claro: trabajo diario en la ciudad del Real Madrid y control exhaustivo para no convertir la lesión en una ruleta. Mbappé quiere volver, pero con una condición que en su entorno repiten como mantra: volver al 100%, no solo por lo que hay en juego en Europa, también por una obsesión personal que pesa en el calendario: no comprometer su presencia en el Mundial si la rodilla se complica por una reaparición precipitada. La ausencia del francés no es una novedad en una temporada con picos y valles. Es un caso extremo, tal como se ha comentado desde hace unos días. En este curso, Mbappé ya se quedó fuera de citas importantes y en varios casos el Madrid lo acusó. El último partido ante el Benfica, el tropiezo europeo en el Bernabéu ante el City 1-2, la semifinal de la Supercopa, la final perdida frente al Barça y hasta la eliminación copera en Albacete, aparecen en la lista reciente de golpes sin su estrella.
Y a partir de ahí la gran apuesta, intentar reaparecer el martes 17 de marzo a las 21 horas en el City Real Madrid. La clave, puertas adentro, no es solo llegar, sino llegar bien, sin dolor, sin miedo al giro, sin esa sensación de estar jugando con el freno de mano. En Valdebebas no quieren atajos y Mbappé, que sabe lo que supone una recaída en el peor momento del curso, también está decidido a ser prudente. La Champions aprieta, el calendario no perdona, pero la rodilla manda y el 17 de marzo se ha convertido en la frontera entre el riesgo y la esperanza. Cambiamos de equipo para hablar de Lamine y del Barça. Se han acabado los adjetivos para calificar la superioridad que imprime Lamine Yamal sobre el césped. Al diccionario de sinónimos ya no le quedan páginas y eso que el de Rocafonda todavía nos puede brindar una década y media de fútbol superlativo. Esta tarde frente al Villarreal, el 10 del Barça se disfrazó de Leo Messi, se cargó al equipo a la espalda e hizo que los blaugranas se marchasen al descanso con una ventaja favorable de 2-0 en el Spotify Camp Nou. El de Rocafonda abrió la lata con una brillante definición en el 1 contra 1 frente a Luis Junior tras una asistencia quirúrgica de Fermín López que le dejó solo contra el guardameta Groguet. 10 minutos después, poco antes de que el colegiado señalase el camino de vestuario en la finalización del primer tiempo, llegó el segundo tanto de Lamine Yamal. Ya en el segundo tiempo, después del gol de Pape Güelle en la reanudación, tranquilizó a los aficionados blaugranas con su primer hat-trick con el primer equipo del Fútbol Club Barcelona. Con este hat-trick, Lamine Yamal ya se sitúa como el máximo goleador del Barça en lo que llevamos de temporada, con 18 tantos en su casillero en 34 partidos. Por su parte, Erling Haaland, de 25 años, es el jugador más diferencial en el Manchester City de Pep Guardiola, que entra en esa fase de competición en la que se juegan los títulos. El equipo afrontará un calendario infernal en el que tratará de seguir con vida en todas las competiciones. En el día de hoy se enfrentó al Leeds United, entre semana recibe al Nottingham Forest y luego ya empieza el baile fuerte. El día 7 de marzo visita al Newcastle United, rival del Barça en Champions. El 11 juega la ida de octavos de final de Champions en el Bernabéu y cierra esa semana visitando al West Ham el día 14. En la segunda mitad del mes, el 17 disputa la vuelta ante el Madrid y el 22 tiene la final de la EFL Cup justo antes del parón internacional contra el Arsenal, una fase decisiva del campeonato a la que Haaland llega entre algodones. El delantero noruego no entró en la convocatoria para el partido contra el Leeds United del día de hoy por una lesión que se produjo en un entreno previo. Este mismo mes ya había descansado en la FA Cup y sido cambiado en Premier por problemas físicos. Todavía no hay mucha información de la lesión que tiene, pero a priori medios noruegos dicen que no corre peligro la eliminatoria contra los blancos y es para no correr riesgos excesivos. Esperemos a ver qué pasa con Haaland, por lo menos en el caso de Mbappé. Ya hay fecha de retorno, así que estaremos atentos para llevarles toda la información aquí en Impacto Informativo, donde la pelota nunca se detiene.